Hoy estamos a 18 de diciembre de 2023 y estamos en Biomatemáticas 1. Biomatemáticas 1. Hemos estado viendo los diferentes tipos de funciones que son definidos a las funciones. Funciones matemáticas como relaciones entre cantidades, cambiantes o variables. Esto quiere decir que las cantidades pueden ser representadas por diferentes números. Entonces el número al que corresponde o los números al que corresponde la cantidad y dependen o están en función de los valores numéricos de la cantidad de x. Y es así como representamos en general una relación entre dos cantidades diferentes, cambiantes, a las que llamamos funciones. Y esta relación entre cantidades son matemáticamente de diferentes formas o tipos, que son los diferentes tipos de funciones. Incluso a veces las llamamos por cómo se ven cuando representamos estas relaciones, no solamente mediante símbolos de letras y números, sino a través de dibujos o gráficas. Y si podemos representar la relación entre cantidades o funciones mediante letras y números, le llamamos representación alfanumérica. La podemos representar también en una variante alfanumérica que sea en forma de tablas, dijimos, sea la representación tabular, y otra sea la representación gráfica o a través de dibujos. Incluso el primer tipo de función que vimos, las relaciones más simples entre cantidades, son las que llamamos lineales, que aunque las representamos alfanuméricamente mediante esta típica fórmula general, y la voy a dejar así ya nada más, y igual a mx más b, donde el valor de y cambia proporcionalmente respecto al valor de x. Esto significa la m es una proporcionalidad numérica. Y le llamamos lineales porque cuando esto lo representamos en forma gráfica se dibuja una línea recta, que puede tener diferentes características, la línea recta de diferentes funciones. El siguiente tipo fueron las funciones, ¿cuáles? Las polinomiales. Las polinómicas o polinomiales son las que dijimos que presentaríamos en una forma general, así el valor de y cambia proporcionalmente respecto al de x, pero también con relación a el número de x que se multiplican a sí mismas, pero puede haber diferentes veces que se multiplique el número de x dentro de esta misma relación. Por eso es que no solamente depende de un coeficiente de proporcionalidad, sino que puede depender de más de un coeficiente de proporcionalidad, siempre que la x, el valor de x, cambie también la cantidad de veces que se multiplica a sí mismo. Pueden ser muchas veces las que se multiplica a sí mismo la cantidad cambiante x o variable x. Después vimos las funciones trigonométricas. ¿Sí? Trigonométricas. Que representamos genéricamente de esta forma porque el valor de la cantidad y depende del número que en matemáticas representa la separación entre dos líneas que se cruzan o ángulos, donde este ángulo finalmente es en sí la cantidad cambiante x, es decir, serían que los ángulos pueden cambiar. ¿Sí? Sería como si tuviéramos dos líneas que se cruzan y estuvieran cambiando la forma en la que se cruzan. Eso
la relación cambia, la forma en la que se cruzan, entonces cambia el valor de la cantidad y. Luego las trigonométricas vimos las de potencia, ¿no? Sí. O potenciales. Las funciones de potencia. Y las representamos como, y las mencionamos como un caso de funciones polinómicas. Pero era importante ver estas así como un caso diferente a las polinómicas o variante a las polinómicas, porque el siguiente caso, el siguiente tipo de función que vimos fue las de exponente o exponenciales. Que en las cuales el valor y depende de cómo cambia el valor de x, pero ahora x es una potencia a la que nos indica cuántos números iguales se multiplican a sí mismos. ¿Sí? Pero esta cantidad de veces o cantidad de números a que se multiplican varía. Se multiplica una vez por sí mismo, luego 2 veces por sí mismo, o 2,5, porque dijimos que los valores de x y de y pueden ser cualquier número real. A su vez, este número que se multiplica a sí mismo x veces puede ser afectado porque deba ser multiplicado por un número que es un coeficiente de proporcionalidad como en las demás funciones. ¿Estas son todas las funciones que vimos en cuanto a tipos de funciones? Sí. ¿Sí? ¿Ya acabamos entonces? ¿Vámonos? No. No, porque lo que vamos a ver hoy es cómo ocasionalmente regresamos un poquito. Estas funciones matemáticas que pueden apasionar a los matemáticos pueden tener ningún interés para cualquier otra persona del mundo que no sea matemática. No sé, historiadores, comerciantes o biólogos que digan, bueno, ¿y a mí qué con eso? ¿A mí para qué me sirve eso? Además de traumarme desde el preescolar. No. Lo que podemos ver, lo que podemos entender de la matemática como tal, como construcción intelectual humana, es que la matemática o las matemáticas y así las hemos visto desde la primera sesión que hablamos de Mendel y sus trabajos. Las matemáticas son una forma de describir el mundo. Y alguien podría decir, profesor, entonces está usted parafraseando a Galileo Galilei. Galileo, que era un devoto, ferviente devoto de la religión de Roma, del cristianismo romano, en aquellos tiempos, era un devoto cristiano, fiel al Papa, bueno, a diversos papas, porque mientras vivió Galileo hubo varios pontífices que rigieron la iglesia de Roma. Llegó a decir que la matemática es el lenguaje con el cual Dios ha escrito al mundo. Yo lo interpreto como que las matemáticas son una forma de describir el mundo, tanto cómo es como cómo funciona. De hecho, lo que nos dice aquí, esta cantidad cambia, cuando esta cambia y puede cambiar de diferentes maneras. Ya hemos visto algunos ejemplos de ellos cuando hemos revisado estos diferentes tipos de expresiones matemáticas que también describen fenómenos naturales.
están otras que seguimos. Déjenme ver abajo se me traer la frase para la paráfrasis de Galileo. Porque ahorita me acordé precisamente a partir de un ejemplo que mencionamos de las funciones logarítmicas. ¿Ya se les olvidaron? O a lo mejor no lo has mencionado porque son una variante de las exponenciales. Sí, es la recíproca de la función exponencial. Una función exponencial nos describe cómo cambia la cantidad y dependiente de un número base constante elevado a una potencia variable, a la que se llama exponente, multiplicada por un coeficiente de proporcionalidad. Cuando rearreglamos estos, decimos que la cantidad y puede ser cómo cambia la cantidad x mediante su expresión relacionada con la base a. A su vez puede haber aquí un coeficiente de proporcionalidad. Eso sería una forma genérica de escribir a las funciones logarítmicas, que serían estos mismos números que están acá arriba. Podríamos decir entonces que el logaritmo de un número, el número y, es proporcional a la potencia a la que hay que elevar la base para obtener ese número. Y es así como describimos o definimos a las funciones logarítmicas. ¿Qué es un logaritmo? Es el número al que hay que elevar el número que se convierte en potencia y al que hay que elevar la base a, para obtener este número. Entonces es una variante de las funciones exponenciales y decimos entonces por eso que la matemática o las matemáticas es una herramienta, una forma de describir el mundo. Y ahora sí, estas creo que son las funciones los tipos de funciones que hemos visto hasta ahora: lineales, polinómicas, trigonométricas, potenciales o de potencia, exponenciales y logarítmicas. Ahora sí. Bien. Bueno. Ejemplos de funciones, por ejemplo, trigonométricas sería una función trigonométrica, vamos a ponerle una ft, función trigonométrica. Sería, por ejemplo, y es igual al seno de teta. Ahora vamos a escribir al frente. Función trigonométrica, 2 puntos. Y sería igual a 2 veces el seno de teta. Bien. Ok. Esa función, si la representamos gráficamente, se dibujará, vamos a decir, más o menos así. Es una función que dibuja una onda cuando graficamos x contra y. Bueno, aquí tengo que poner en lugar de teta, digamos x. El seno de x. Dijimos que el ángulo es variable, entonces debo representarlo con la letra x. ¿Qué sucede, en cambio, cómo se ve una función exponencial? Vamos a poner f, función exponencial, que sea y igual a a la x, donde sería el número de Euler. Sería el número a, la base sería, más bien, la base a sería el número
donde dijimos que E es 2.718, etc. Es un número irracional, ¿sí? Recordemos eso. Si graficamos la función déjenme volver a trazar el sistema cartesiano. Y que me quede así. Ahí está mejor. ¿Qué forma tiene la función? ¿Qué forma gráfica tiene la función y igual a e a la x? Se dibuja una cosa así. Esta es una onda. Esta es una hipérbola. ¿Qué sucede si lo que ahora tengo es una función que sea esta? Y igual a, es más, lo voy a escribir ahora con rojo. Y igual a dos seno de a la x. Fíjense. Podríamos llamar entonces esta función a cuál se parece. Se parece a esta de acá. Y igual a 2 veces el seno de una cantidad. Pero esta cantidad es otra. Podemos decir que esto podría ser la función f de x. Y esta entonces es una función diferente. Esta es una onda sinusoidal o seno, y esta sería otra función diferente, llamémosla entonces f de x. Para que sean dos funciones diferentes, f de x y g de x. Podemos tener una tercera función, h de x, diferentes fenómenos que se comportan de manera diferente. Este es un fenómeno en el cual se dibuja una onda, este es un fenómeno en el que se dibuja una sola curva creciente. ¿Esto qué es? Aquí lo que tenemos sería que este valor y será igual a 2 seno de algo, es esta función, f de x, pero esta f de x en realidad adentro tiene a la segunda función. Sería que y sería igual a f de x de g de x. Y es lo que llamamos una función de x. Tendría que ser otra función diferente, h de x, pero estoy diciendo h de x está formada por dos funciones, h de x es lo que llamamos una función compuesta porque está conformada por dos funciones diferentes, dos funciones que son funciones independientes. Una es
la función 2 seno de x, otra la función e a la x, y aquí están las dos combinadas. No solo eso. Déjenme reescribir esto para poder poner lo que realmente es nuestro tema de hoy. Ahí está. Funciones compuestas. ¿Y por qué hablo de funciones compuestas? Porque podría suceder que h de, bueno, para que sea diferente, hi, vamos a decir y de x, y de x podría ser otra función diferente que estaría definido esa cosa que cambia este valor de y, no por esto que está aquí adentro sería esta x de a, esta función, esta g de x. G de x está dentro de f de x, que podría ser, por ejemplo, e a la goma. Dos seno de x. O sea, tenemos a ambas funciones negras en estas dos funciones diferentes, pero acomodadas de manera distinta. Y de x, ¿cómo sería? Si 2 seno de e a la x es f de g de x, e a la 2 seno de x, ¿cómo la debo definir? Sería g de f de x. Como se dan cuenta, el orden es distinto. Son dos funciones diferentes, no es la misma función. Aunque estas dos funciones, f de x y g de x, están aquí y acá, el hecho de que estén primero una y luego la otra, o primero la otra y luego la una, va a provocar que en realidad h de x e y de x sean dos funciones diferentes. Bien. Lo que seguiría sería una tarea que es un poquito engorrosa, medio latosa, que sería pasar de la representación alfanumérica para que nos demuestre que estas dos funciones, h de x y y de x, son realmente diferentes, que sería tabularlas y graficarlas, pero es un poquito engorroso. De entrada, tendríamos que hacer las tablas correspondientes de, vamos a hacer de x y de y, de x y de y, para pongamos, no sé, desde 0 en adelante, o sea, de 0, vamos a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, donde teníamos que hacer ¿qué? Cuando x es igual a 0, sería e a la 0, esto, calcular el seno de esto, y luego multiplicarlo por 2 y poner aquí el valor correspondiente. Luego para 1, e a la 1, seno por 2, ponerlo acá, luego e al cuadrado, por seno de e al cuadrado, por 2 y ponerlo aquí, e al cubo, seno por 2 y ponerlo acá, y así con los diferentes exponentes, potencias, para poder tener la representación tabular y de aquí pasar a la representación gráfica de esta función x contra y para 2 seno de e a la x, y luego hacer lo correspondiente con y igual a e a la 2 seno de x. Tendríamos que hacer seno de 0 por 2
y luego este número usarlo para elevar e, o sea, 2.718 a la esto, cuando x igual a 0, luego cuando x igual a 1, sería seno de 1 por 2, y luego e al resultado numérico de esto, y ponerlo aquí, y así sucesivamente, para luego pasar a hacer la representación gráfica de la función y de x. Prefiero decirles que esto hagan en casa, en un rato que tengan ahí, cuando vean que ya no hay nada que ver en Netflix ni en Disney Channel, que ya no tienen cosa marca, el servicio de Disney, que ya lo van a cerrar porque dicen que no fue negocio. Les voy a mostrar cómo se ve. Bueno, aquí grafiqué no 2 seno de a la x, pero sí sin multiplicarlo por el 2. Usé un programa, una aplicación para la tableta que me permite rápidamente, escribiendo la función, obtener la gráfica de la función. Y ahorita se los voy a pasar a mostrar de cerca aquí para que lo vean quienes vean el video en YouTube. ¿Sí? Vean cómo vemos en las gráficas que ambas funciones son realmente dos funciones compuestas diferentes. Mientras que una, efectivamente, la primera h de x se parece a e a la x, solo que en lugar de ser una función creciente, vemos que es una función decreciente, tiene forma de hipérbola aparentemente, pues de entrada cambia la forma de la función, de ser una función creciente a ser una función decreciente. Y de x, la segunda función compuesta, pues vemos que también es una onda, pero la forma de la onda ya no es simétrica. Habíamos visto que para las funciones trigonométricas convencionales, seno, coseno, al menos esas dos, se dibujan ondas cuya amplitud es simétrica. La altura de la onda arriba es igual a la altura de la onda abajo. Aparentemente, la onda de la función compuesta es diferente, y no solamente quizá en la amplitud, sino quizá también en la curvatura del segmento creciente, bueno, si cóncavo abajo comparado con el cóncavo arriba. Vemos que mientras que la concavidad, el segmento cóncavo abajo de la función compuesta de tipo y de x es más agudo. Déjenme, ya me pasé, tengo que regresarme. Ok, sí. Acá está, le moví, aquí está, ahora sí. La curva cóncava abajo es más aguda, mientras que la cóncava arriba es más abierta. Entonces no es completamente simétrica la forma de la función de onda de y a la x. Habría que verificarla porque les digo aquí, grafiqué yo el seno de e a la x, y por otro lado grafiqué e al seno de x. Es decir, no considere el coeficiente 2 para este ejemplo que tracé aquí. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos funciones conformadas por más de una función diferente. Podemos, no solamente tenemos las funciones lineales, polinomiales, trigonométricas, de potencia, exponenciales y logarítmicas, sino que podemos tener combinaciones o composiciones de ellas. Algunos fenómenos serán, algunos fenómenos naturales, fenómenos biológicos incluso, podrán ser descritos no mediante funciones simples entre comillas de estas, no solamente mediante una función lineal, una trigonométrica o una exponencial, sino que quizá fenómenos naturales específicos
tengan que describirse mediante combinaciones o composiciones de funciones de las que vimos previamente como funciones únicas. Y ya serían las funciones compuestas. ¿Y hay alguna regla para combinarlas? No, fíjate que el único detalle es que se tenga uno cuidado en cuál es la primera función y cuál es la segunda, o cuál está dentro de cuál. Digamos que dentro de la función 2 seno de x está dentro de la x de esta función, esta x en realidad es otra función adicional. Otra forma de escribir estas funciones compuestas es de esta manera. Aquí estaríamos graficando f compuesta con g. Esto es una especie como de circulito, que lo que me indica es la palabra compuesta. Me está diciendo que g está dentro de f, mientras que esta sería g compuesta con f. No confundir con esto es tonto. No sé si recuerden a Tribilín, el amigo Mickey Mouse, que dice que es medio tonto. Goof es como tontería, no. Esto no es ninguna tontería, es algo bastante complejo. Empezaríamos a ver funciones que son complejas porque están compuestas por más de un componente matemático o funcional. Y pueden darse casos tales que tengamos, por ejemplo, no solamente una función j de x, que se tenga que describir cómo funciona esa relación entre dos cantidades mediante una función que fuera f de g de h de x. Donde quizás pudiéramos tener que relacionar algo así. Digamos que j podría ser digamos 2 veces el seno de e elevado a la x menos 1 entre x. Aquí la otra función que sería la h, vamos a decir la función h de x, sería entonces x menos 1 entre x. Esto que llamaríamos una función racional, que a su vez está formada por dos funciones, digamos h y j, vamos a decir k de x sería x menos 1, mientras KL de x sería esta x sola. Sería como decir que tenemos, esta sería K de x entre L de x, que es lo que llamaríamos una función racional. Que sería otro tipo de función matemática. Tendríamos ya no solamente las funciones lineales, polinómicas, trigonométricas, de potencia, exponenciales, logarítmicas, compuestas, sino también racionales. Y sí, uno se encuentra con cosas como estas para describir fenómenos biológicos. La idea es no se asusten. Finalmente, podemos hacer una interpretación de la función
ya sea a través de la tabla, directamente de la expresión matemática, alfanumérica, o a través de la gráfica. Para terminar, el día de hoy vamos a ver dos conceptos. Uno, hemos visto, por ejemplo, ejemplos de funciones lineales. Dejen poner aquí para terminar aquí las últimas dos partes que vamos a ver ya. Una función lineal que sea y es igual a x entre 2. Y es igual a un medio de x, también lo podemos poner. Y es igual a un medio de x, donde un medio sería ¿qué? La pendiente. Como el más b no está, entonces sería más 0. Esto me dibuja entonces una función que sería una función lineal. Vamos a ponerla así: x contra y, una función lineal donde la pendiente, ¿cuánto vale? Un medio. Entonces cuando x igual a 1, y ¿cuánto vale? Pues la mitad. Y vamos a estar por aquí. Cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, cuando x vale 2, y vale 1, cuando x vale, me quedo muy arriba, cuando x vale 2, y vale 1, cuando x vale 3, y vale 2, no, vale 1 y medio, cuando x vale 4, y vale 2, y esto me dibuja una línea recta con pendiente de un medio. ¿Sí? Por cierto, como aquí es más 0, entonces la ordenada al origen B es 0. La pendiente es un medio. ¿Qué sucede si en lugar de tener y igual a un medio de x tuviéramos un medio de x más 1? Pues cuando x vale 1, y vale un medio más 1, sea 0.5 más 1 sería 1.5, ¿no? Cuando x vale 1 vale 1.5, cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 3, y vale 2.5, cuando x vale 4, y vale 4. Y entonces lo que vemos es que se dibuja la función así. ¿Cuánto vale aquí b? 1. Aquí está. Y igual a un medio de x más 1. Y igual a mx más b. En la primera función, en la negra, b vale 0, la ordenada al origen es 0. B está ahí. B es la ordenada al origen. Para la función roja, le he sumado 1 a x igual a un medio de x. La pendiente no cambia, la pendiente es la misma, es un medio. Las dos líneas, bueno, ahí se ven como que me quedaron chuecas, pero las dos líneas serán paralelas. Siempre que tenga funciones lineales en las cuales la pendiente sea la misma, serán paralelas. Ya sean crecientes, decrecientes, más crecientes o menos decrecientes, las funciones serán paralelas. Si B es diferente entre una y otra, pues lo que sucede es que tengo esas líneas paralelas. Si es más 1, estará recorrida hacia arriba. Si fuera y igual a un medio de x menos
1, ¿cómo se dibujaría? Pues se dibujaría así. Y la pendiente B estaría en menos 1, que sería esta. Esta sigue siendo paralela a las otras dos. La diferencia es no la pendiente, sino el ordenado del origen. Lo que representa entonces la B para las funciones lineales sería, para dos funciones que tengan la pendiente, sería como si la función hubiera sido subida al sumarle 1 o bajada si le resto 1. O si le sumo 3 o le resto 4. Será la misma función básica, solo que movida hacia arriba, movida hacia abajo. A esto es a lo que le llamamos una traslación de funciones. Otro ejemplo de traslación de funciones lo podríamos tener si, por ejemplo, a la función parabólica, traslación de funciones, supongamos que tenemos la función parabólica y igual a, aquí el ejemplo que tengo es x cuadrada más 2x. X cuadrada más 2, ay, que creo que debe ser 2, más 2x. ¿Qué sucede si luego tengo la función y igual a x cuadrada más 2x más 1? Esto sabemos que es una parábola. La potencia 2 es una función de potencia. Cuando la potencia es 2, eso sabemos que nos dibuja una parábola, aunque sería una función de potencia de tipo polinómica, porque tengo dos términos. Acá tengo dos términos, aquí tengo tres términos. Aquí es como si le pusiera más 0. Pero esto va dibujando una recta, sino una parábola. ¿Qué pasa si a esta función de parábola le sumo 1? Pues que la va a subir. Los valores que llevan en la roja van a ser una unidad más grande de los valores de y para cada valor de x respecto a la negra. Sea, si la función x cuadrada más 2x, la parábola, me dibuja una cosa aquí así, que pasa por toca el eje de x. Al sumarle 1, la función roja me va a dibujar la misma parábola pero corrida hacia arriba, una unidad. A cada valor de y le tengo que sumar 1. ¿Qué pasa si aquí lo que estoy viendo es está teniendo traslaciones donde la función roja se está corriendo hacia arriba? Es la misma función, pero corría hacia arriba. ¿Qué pasa si en lugar de que fuera más 1 fuera menos 1? Los valores de ellos sean una unidad menor que para la función original de x cuadrada más 2x. La parábola está dibujada por debajo del eje de x. En ambos casos, de esta función lineal y esta función parabólica o de potencia, lo que estoy teniendo son traslaciones donde la gráfica, la función de la línea recta o de la parábola se corren hacia arriba o hacia abajo. A esto le podemos llamar traslaciones verticales, que están caracterizadas por la adición de este número, que puede ser positivo o negativo. Serán estas traslaciones. Además, dejen ponerlo en rojo, porque es lo que estoy indicando aquí. Serían traslaciones verticales. Estas dos. Y también le voy a poner aquí en rojo esto, porque ahorita voy a hacer
otra cosa. Al sumarle o restarle un número al polinomio o al monomio, estoy trasladando para arriba y para abajo la función original. Pero ¿qué pasa si tengo, y lo voy a escribir conmigo mejor, tengo y igual a pongamos x menos 2 al cuadrado más 2x así, más 2x más 0 para que se pueda esperar de arriba. Además también tendría que hacerlo aquí igual. Si aquí puse x menos 2, aquí tengo que poner x menos 2 más 0 para no correr nada. Viene siendo, fíjense, muy parecida a la parábola de acá arriba. Aquí tengo la potencia 2, aquí recordemos que tengo la potencia 1. Voy a poner aquí para que quede claro, 1. Tendría que ser, debe tener ambas la misma forma. De hecho, la misma parábola. Solo que en lugar de correrse hacia arriba como esta está corrida, al restarle 2 a la x en cada uno de los términos del polinomio, esta está trasladada, es una traslación horizontal, en este caso derecha o a la derecha. Esta parábola, si la grafico junto a esta, va a estar a la misma altura, va a tocar la parábola del eje de x, pero va a estar corrida hacia la derecha 2 unidades. Por eso es que se da una traslación horizontal. Si en lugar de restarle 2 a la x, le sumo 2 a la x, que fuera x más 2 al cuadrado más 2x más 2, también se va a trasladar horizontalmente, pero ¿cómo sería la relación? Si al restarle se corre hacia la derecha, se recorrerá hacia la izquierda al sumar, porque el signo sería el opuesto. Si el signo negativo la corre a la derecha, el signo positivo en este 2 la debe correr hacia la izquierda. Si en lugar de ser menos 2 fuera menos 4, se correría todavía más. En este caso, menos 4 sería a la derecha, si fuera más 4 sería hacia la izquierda. Ahora, si además le sumo otro número aquí, o le resto otro número, tendrá además una traslación vertical. Será esencialmente la misma función original, solo que corrida hacia algún lado, arriba y o abajo, derecha y o izquierda, en el plano cartesiano, dependiendo del número adicionado al polinomio o del número adicionado o restado al polinomio, o del número adicionado o restado a la x, a la variable independiente en la función polinomio. Entonces, podemos encontrar, vamos a decir, el mismo dibujo en diferentes regiones del plano cartesiano, correspondientes esencialmente a la misma función, pero por tener algún otro factor recorrido hacia un lado o hacia otro. Estos fenómenos de ver gráficas o curvas iguales pero en diferentes lugares, llegamos a verlo, por ejemplo, cuando hacemos mediciones del mismo parámetro
en poblaciones de organismos, pero viviendo en diferentes hábitats. ¿Vacunas también se puede hacer? Más bien tiene que ver con factores de nutrición. Porque biometría es lo que andamos viendo de la variable tengo que sacar como la B y a ver. Sí, en las curvas de gaussianas de diferentes factores, poblaciones, vas a tener tu curva gaussiana. Voy a usar esta gráfica. Una población te va a dar una curva así. Otra te va a dar exactamente la misma forma de la curva, porque las curvas podrían ser una así y otra, vamos a decir, así. Como te das cuenta, está más abierta, está más cerrada. Estrictamente sean dos poblaciones diferentes. Cuando lo que tienes es algo así, que es la forma de la curva es la misma, pero está trasladada, son dos poblaciones iguales, pero que alguna tiene algún factor que modifica su comportamiento. Entonces, esencialmente sería el mismo fenómeno, pero algo está alterando el comportamiento de uno de los dos. De modo que los valores de la variable esta se corran hacia un lado o hacia otro. Muy diferente será si lo que además tienes es algo así. Formalmente ya es otra función distinta. Estas simplemente están trasladadas. Estas son tres funciones diferentes. Ahora, puede ser que sea la misma especie biológica, pero en tres lugares distintos con alteraciones muy diferentes. Esto está hablando de la misma especie biológica, pero con una alteración única que está provocando un desplazamiento de la variable que estás midiendo. De ahí la importancia de entender estos fenómenos de traslación, matemáticos de traslación de funciones. El fenómeno es el mismo, existe, pero algo está perturbando su comportamiento. Cuando tú lo que estás midiendo por referencias bibliográficas o que ya lo has hecho antes, ya sabes que tendría que salir del nuevo experimento o la nueva medición, la nueva observación, tendría que salirte esta curva y te sale otra diferente, es que algo le está pasando al fenómeno. Entonces hay que preguntarse qué está pasando, qué debo revisar en el fenómeno que estoy estudiando, que no se está comportando como antes. Me está avisando, algo le pasó al sistema, algo le pasó a la población, algo le pasó al ecosistema, que está alterando el comportamiento que debería tener como normal, sano, etc. ¿Qué le puede pasar? Bueno, ahí sí ya no pregunta matemática, debemos preguntarle al experto en el fenómeno como tal, fenómeno biológico en este caso. Y el otro tema que debemos ver hoy, para terminar nuestra sesión de hoy, es, ya que estamos con las parabólicas, bueno, antes, y con las lineales. A veces sucede que tenemos una función como esta, y es igual a 2x, y vamos a tabular x y y. 0, 1, 2, 3, quedamos hasta aquí. Cuando x igual a 1, a 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 6. Cuando x vale 9, o al revés, no 9. Cuando x vale, vamos a decir 22. Cuando y vale 22, sabemos que y vale 22.
no sabemos cuánto vale X. Más bien cuánto vale X. Normalmente lo que hacemos es, para poder resolver esto, es pasar a, nos dicen, ¿quieres conocer X? No la conoces, ahora conoces Y. Te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es quedarte con la X acá y usar Y conociendo la relación entre ellos. La forma en la que lo resolvieron los árabes fue a través de las transformaciones del cálculo, le llamaban algebra. Desarrollaron el álgebra para resolver este tipo de problemas. Actualmente en la secundaria, incluso los niños hacen camotes, no es que el 2 pasa al lado izquierdo dividiendo y no. Lo que hicieron los árabes fue, a ver, si mi relación es de 1 a 2, ¿qué pasa si este lo divido entre 2 y este también lo divido entre 2? Y entre 2 será igual a 2x entre 2, pero como 2 entre 2 es 1, entonces me quedaría y igual a, no y, sino y entre 2 igual a x. ¿Sí? Bueno, pero resulta que aquí lo que tengo como incógnita es x y como variable conocida es y. En sentido estricto tenemos que escribirlo así. Y es igual a x entre 2. En este 2 que parezca realmente 2 y no un medio chueco. 2. Bueno, lo que tenemos aquí es la función inversa de esta. Que a su vez, si la tabulo, voy a tener una función que es realmente diferente, pero estas dos funciones se relacionan porque una es la inversa de la otra o la otra es inversa de la una. Esta me dibuja una línea recta, esta también me dibuja una línea recta, de hecho ya tenemos acá. ¿Sí? Solo que esta función de 2x se dibujaría, ¿cómo sería esta? La voy a dibujar con puntos. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Le voy a poner punteado. Ahí está. La función esta recta y esta otra función recta punteada son lo que llamamos funciones inversas. Así como dijimos que la función logarítmica es la inversa de la exponencial, entonces la exponencial será la inversa de la logarítmica, podemos encontrar funciones inversas en funciones lineales. Esta función que es lineal es la función inversa de esta función lineal y viceversa. Hay funciones inversas, una de la otra de la una de la otra de la una. Se podrá dar en todas las funciones, aquí lo vemos en las exponenciales, son inversas de las logarítmicas, estas dos lineales son inversas entre sí. Podríamos encontrar funciones inversas en otros casos. Vamos a separar aquí para terminar nuestra sesión de hoy. Volvamos a las funciones de potencia. Tengamos una función de potencia, la más sencilla, que es y es igual a x cuadrado. Lo que me dibuja una función parabólica. Ya dijimos que esta sería así. Así, x, y me dibuja esta parábola así. Más o menos. Tendrá que ser simétrica. Ya la hemos verificado antes. ¿Cuál será la función recíproca o inversa de x cuadrada?
la función inversa de x cuadrada es y igual a x a la 1/2. Y esto es igual a raíz cuadrada de x. Voy a poner aquí el 2. Hay un pequeño problema. Si tabulamos esta con los siguientes valores, x y y, vamos a poner, ¿qué será? X igual a 4, y es igual a 1, 0, menos 1. Ahora que, es al revés. Cero, 4, 1, no, es al revés. Vamos a mejor la graficamos nada más. Esto me va a dar esta forma. Problema. ¿O por qué? La raíz cuadrada de 4 puede ser 2, pero también puede ser menos 2. La raíz cuadrada de 1 puede ser 1, pero también puede ser menos 1. En otras palabras, cuando x vale 1, y puede tener dos valores, más 1, pero también puede tener menos 1. Cuando x igual a 1. Cuando x igual a 4, y puede valer más 2, pero también puede valer menos 2. En otras palabras, esta no es una función de x porque no cumple con la regla que mencionamos al principio cuando empezamos a ver las funciones. Una función es una relación entre dos cantidades siempre que para cada valor de x haya solamente un valor de y un valor de y nada más. Lo que vemos aquí, que mientras que para la función y igual a x cuadrada, para cada valor de x hay un valor en y solamente un valor en y, para la función y igual a x a la 1/2, que es y igual a raíz cuadrada de x, hay casos en los cuales para un valor de x hay dos valores de y. En otras palabras, al menos para las funciones de parábola, no hay funciones inversas. Entonces, no todas las funciones que tenemos allá tienen funciones inversas. Las exponenciales sí, las logarítmicas también, las lineales también, pero de las otras tendríamos que revisar caso por caso. Podríamos quizá esperar que algunas funciones trigonométricas tampoco tuvieran funciones inversas. Y con eso terminamos nuestro tema de hoy.